Esta Pues conferencia nada, comenzará a como grabarse. hacemos siempre, vamos a empezar con teoría. En este caso vamos a dar el título 2 del reglamento de circulación. Como es la segunda leída y ya es un repaso de lo que dimos, vamos a darlo más rapidito y demás. Lo he organizado para que sea más o menos una media hora, 40 minutos, que al final son 45. Y ya sabéis que dudas y demás, pues podéis transmitirlas. Y después, una vez acabada la clase esta teórica de reglamento de circulación y demás, se acabará ya lo que es la clase por internet y pasaremos directamente aquí a solucionar cosas de muy buenas, a solucionar psicotécnicos, porque el examen de psicotécnicos es ya el mes que viene, faltan unas 4 clases o así, y hay que pegarles un poquito de caña, que está todo el mundo con los psicotécnicos, y vamos a darles un poquito de caña también. Así que vamos a empezar, ¡ole! Vamos a empezar con el reglamento de circulación, el título 2. Un segundo, porque para eso vamos a presentación de diapositivas desde el principio. Que se ve aquí bien. Vale, aquí se ve bien. Yo he perdido el ratón. Y ahora vamos aquí y compartimos la pantalla para que se vea el título 2 maravilloso. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con el título 2, rapidito y con buena letra. Ya sabéis, dudas y demás, ahora o ya por mail o callaos para siempre. Título 2 son señales. Las señales es tal como se lee en el reglamento de circulación. Las vais aprendiendo, lo que ordenan, lo que obligan y lo que tenéis que hacer en cada una de ellas. Tampoco tiene mucho más, ¿vale? Pero tenemos las señales que pueden ser señales fijas fundamentales, pueden ser señales fijas indicadoras, señales fijas de limitación de velocidad, señales portátiles, las señales de los trenes, que en este caso son luminosas porque las acústicas las pone después, señales acústicas y semáforos viales y señales de prioridad. Y vamos a intentar dar una pequeña explicación de todo y aclarar algunas cosas. Señales fijas fundamentales, las señales de entrada, estarán identificadas con la letra E mayúscula. Lo demás ya lo tenéis que saber. Señales de salida identificadas con la letra S mayúscula. Por tanto, cuando le demos a un tren un rebase, porque con estas señales fijas fundamentales son las que intervienen en el bloqueo automático, cuando hay bloqueo automático, y por tanto son las que les vamos a dar rebases en un momento determinado, diremos, maquinista del tren 1063 ha utilizado el rebase de la señal E1, por ejemplo, de Campello, y consecutivas, primera señal obedece la señal S1 de Calapiteres, por ejemplo. Tenemos señales intermedias de bloqueo, identificadas con la letra I mayúscula. Todas tienen su nombrecito, una I y un número. Señales de avanzada. Estas señales de avanzada están identificadas con la letra A de avanzada o E', porque en su momento, en vez de ser de entrada, las pusieron como E' para diferenciarlas de las de entrada. Ya está, simplemente, y no les han cambiado el cartel. Y estas señales no dan indicación de parada. La única señal fija fundamental que no es una señal de bloqueo, porque simplemente nos está informando de cómo está la siguiente señal. Si la siguiente señal está en indicación de parada, la señal de avanzada la tendremos en anuncio de parada, amarillo. Y si la siguiente parada y la siguiente señal de bloqueo la tenemos en vía libre o en anuncio de parada o en anuncio de precaución, algo que nos permita el paso, la señal de avanzada simplemente estará en verde. Nos indica cómo está la siguiente, pero no nos impide el paso. La siguiente señal fija fundamental, la señal de retroceso o maniobra, que se encuentran en estaciones. Vienen con la letra R de retroceso o M de maniobra. Y luego tenemos las señales de petición de itinerario. Estas las encontraremos solamente en los enclavamientos tranviarios y solamente en régimen tranviario sin bloqueo automático, porque habíamos comentado que los enclavamientos tranviarios estaban únicamente en régimen tranviario sin bloqueo automático.
Y estas son las señales P, ¿vale? P de petición. La única así que es un poco rara es la E', y tenemos que acordarnos simplemente cuando veamos una E' es una señal de avanzada, no una señal de entrada. Dime. Sí. ¿La señal de avanzada con la señal de entrada? Vale, la señal petición de itinerario. La señal de entrada es una señal... Vale, la señal P es simple. Sí, la señal P se encuentra simplemente en los enclavamientos tranviarios. Y entonces la señal E de la que estamos hablando es de enclavamientos tranviarios también. Ahora lo veremos. Señales fijas fundamentales, perdón. Señales fijas fundamentales, ¿cuáles pueden ser? Vía libre, estas. Pero cuidado, vía libre por vía normal, vía libre a contravía, el amarillo a destellos. Estos son en régimen ferroviario, ¿vale? Las encontraremos en régimen ferroviario y en régimen tranviario con bloqueo automático, porque estas son las señales de bloqueo automático, ¿vale? Pero ¿qué otras señales de vía libre tenemos? Los semáforos tranviarios, ¿vale? Los que son barra horizontal, barra vertical, en este caso barra vertical porque es vía libre, y la barra vertical la tendremos en unos casos a la recta para decirnos que el tren va a ir a la recta, a la desviada para decirnos que el tren va a coger unas agujas. Igual que las flechas, las señales de entrada en los enclavamientos tranviarios. Cuando la flecha está a la recta es que el tren va a ir a la recta, y cuando está a la desviada es que el tren va a ir de vía 2 a vía 1 o de vía 1 a vía 2, va a cambiar de vía o va a ir hacia esa dirección, ¿vale? Estas, con la flecha, significa lo mismo con la flecha solo o con un triángulo y la flecha, ¿ok? ¿Qué más tenemos de vía libre, en este caso también en enclavamientos tranviarios? La señal P que habíamos comentado, ¿vale? Entonces tenemos el verde y el amarillo, las de arriba del todo, las tenemos para régimen ferroviario y régimen tranviario con bloqueo automático, porque son las señales de bloqueo automático, y las de abajo, las otras 4, son simplemente para régimen tranviario sin bloqueo automático. ¿Ok? Os veo por las caras que ya estáis. Os he convencido. Anuncio de precaución. Anuncio de precaución es esta señal. Simplemente existe en régimen ferroviario o tranviario con bloqueo automático. Es una señal de bloqueo automático. No existe esta clase de señales en tranviario. Anuncio de parada. Lo mismo, pero cuidado, también está el círculo amarillo con la franja negra. Esto lo he visto yo en algún examen. Señal círculo amarillo con franja negra de izquierda a derecha, no sé qué, ¿esa qué señal es? Anuncio de parada, ¿vale? No se suele usar mucho, pero precisamente yo creo que lo preguntan por eso. Siguen siendo señales de bloqueo, por tanto participan en bloqueo automático y por tanto en régimen tranviario con bloqueo automático y en régimen ferroviario. Las señales de parada. Las señales de parada, esas 3, ¿vale? La tercera de ellas, además, se la comenta como alto a la tracción eléctrica. Hola, buenas. Bien. Pero además tenemos otras señales de parada, porque estas son señales de parada régimen ferroviario, lo que habíamos dicho. Estas son de bloqueo automático, sobre todo la roja, la que tiene el foco de luz, ¿vale? Las otras, como no cambian, poco podemos hacer con ellas. Son señales de final de línea o cosas parecidas. Pero la señal en rojo, señal de parada de bloqueo automático. Pero también tenemos las mismas señales de parada en régimen tranviario sin bloqueo automático, que es la horizontal, bien sea roja, bien sea blanca, y también el alto a la tracción eléctrica, porque en zona tranviaria también tenemos tracción eléctrica. ¿Qué otra señal tenemos de parada régimen tranviario sin bloqueo automático? La señal P. La señal P apagada permite el paso, la señal P con barra horizontal indica parada, sigue siendo una señal de parada. Entonces aquí hemos dividido lo mismo. La parte de arriba las encontraremos en régimen ferroviario y las partes de abajo
serán en régimen tranviario sin bloqueo automático. Esto de con bloqueo automático, sin bloqueo automático, os lo explico así, no viene realmente en el libro que unas estén en un sitio, otras estén en otro, pero como ha habido cierta confusión de qué señales están en un sitio, qué señales están en otro, yo las voy separando para que veáis más o menos cada uno dónde se encuentra. Más señales fijas fundamentales. Rebase autorizado, rojo y blanco. Y en este caso solo bloqueo automático. Movimiento autorizado, lo mismo, rojo, amarillo. Señal azul, dime. Dime. Sí. ¿Son señales como estos? ¿Son de metal o son inercias? No, son de metal. Son de metal, son como una señal de stop de estas que te encuentras en la carretera, pero en este caso lo que te dicen es que no puedes pasar directamente. No puedes pasarlas. No puedes pasarlas, necesitarías un rebase de estas señales y en unas condiciones muy especiales. Porque normalmente si te pones la señal de parada, la cuadradita, bueno, cualquiera de las cuadraditas es porque normalmente hay unos trabajos o alguna cosa que te va a impedir entrar directamente a todo el tramo de la vía. Ahora mismo, por ejemplo, cuando se estaba construyendo la línea 9 entre Gata y Denia, estaba esta señal en mitad de la vía, en mitad de la caja de la vía, para que si algún tren pasaba un poco de largo Gata, se encontrase con esta señal y no siguiese. ¿Vale? Ahora mismo, como están haciendo prácticas, las primeras prácticas, los primeros trenes y demás que pasaron por allí en prácticas y eso, tenía que ir el maquinista, se le daba al cantón bloqueado por ocupación, el maquinista o la maquinista, se le daba el cantón ocupado por ocupación entre Gata y Denia. Entonces, cuando el maquinista llegaba a la señal, que estaba a unos 100, 200 metros de la parada de Gata, bajaba del tren, la apartaba de la vía y pasaba al tren para hacer sus prácticas. Y cuando acababa de hacer las prácticas y volvía a Gata, volvía a bajar el maquinista o quien fuese, cogía la señal y la volvía a poner en mitad de la vía. Porque no se podía entrar. Se tenía que entrar con determinadas condiciones, ¿vale? Determinadas velocidades y con bloqueo por ocupación y estas cosas, ¿vale? No se puede pasar. Sí, la amarilla también, la amarilla redonda es portátil. En un momento determinado se pone en un sitio, ¿vale? Cuando no se puede poner una amarilla, cuando no se puede poner una luz esta, se le pone una de esas y ya está. Me habían comentado una pregunta que me habían hecho hoy, el rebase autorizado y el movimiento autorizado, si hay que parar delante de ellas y luego reanudar la marcha y demás. Si está el tren en marcha y vas a, bueno, estas señales te obligan a entrar en régimen de maniobras y demás. Lo único, cuando tú vas en el tren y vas en marcha, las ves delante tuyo, te permiten el paso. No necesitas parar el tren ante ellas y luego reanudar la marcha, ¿vale? Reduces la velocidad a régimen de maniobras, 30, marcha a la vista, 30 kilómetros por hora como máximo y pasas por ellas, ¿vale? Más señales. Señal azul. La señal azul es un pequeño lío, luego la vamos a ver, ¿vale? Una señal divertida porque está explicada de aquella manera. La parada momentánea. La parada momentánea es un cartel igual, un cartelón con una cruz negra sobre fondo blanco. Se para ante ella. Cuando se puede pasar, continúas. Esta era marcha a la vista, ¿vale? Hasta la siguiente señal o hasta estacionamiento. Estas las teníamos antes en Avenida Naciones, entre Tridente y Avenida Naciones, porque el sentido era Tridente-Avenida Naciones. Y era porque en Avenida Naciones teníamos el final de recorrido. Entonces, cuando llegábamos a Tridente, había un tren estacionado en Avenida Naciones y no podíamos entrar hasta que ese tren saliese de Avenida Naciones. Estaba a la vista, tú veías que había un tren. Entonces, tú llegabas allí, parabas delante de la señal y cuando salía el tren, que ya no tenía ningún tren, entrabas. Ese es el propósito de estas señales momentáneas, que tú tengas algo delante y cuando se aparte puedas pasar. Y luego poste de punto protegido, es esta señal, es la última de las señales fijas fundamentales, y estas señales estaban antes cuando no habían tantas señales de entrada,
a las estaciones, se ponía un punto, un poste punto protegido para que los maquinistas ya a partir de ahí fuesen al régimen de maniobras para entrar en el andén, recoger viajeros y estas cosas. Porque antes los cantones eran larguísimos y no había tantas señales. Con esto acaban las señales fijas fundamentales. Son todas estas. Y este son el aspecto que tienen. ¿Vale? Algún aspecto me habré dejado así, de algún colorcillo raro, pero vamos. Señales fijas fundamentales, ¿qué pasa cuando fallan el funcionamiento? Cuando fallan las señales fijas fundamentales, PRS, procedimiento de rebase de señales. Ya está. Tren tal, autorizado rebase de la señal tal de tal sitio. Simplemente. ¿Vale? Y aquí tenemos dos cosas. Simplemente recordaros. Como recordatorio. En bloqueo automático o en régimen tranviario con bloqueo automático, el PRS implica un cambio de bloqueo. Cambiamos de bloqueo automático a bloqueo por PRS. En régimen tranviario solo tenemos marcha a la vista. El PRS simplemente te está diciendo puedes pasar por esa señal. No hay un cambio de bloqueo. Sigue siendo marcha a la vista. ¿Vale? Tened en cuenta eso. Pasamos a la siguiente, señales fijas indicadoras. Las otras han quedado clarísimas por lo que veo, no hay más dudas. Estupendo. Las señales fijas indicadoras nos dice el reglamento que complementan las órdenes de las señales fijas fundamentales o indican otras órdenes. ¿Vale? ¿Qué señales tenemos? Tenemos las indicadoras de dirección, que son las flechas, los números, letras y números. Vamos, tenemos una variedad ahí interesante, ¿vale? Aquí en Alicante, por ejemplo, luego a lo mejor veremos algún vídeo o otro día veremos algún vídeo, veréis alguna de estas señales, porque os he preparado un vídeo que he visto para pasar de museo hacia Boteta y veréis la L2, como que os manda hacia la L2 y demás. Pero eso si da tiempo hoy y si no da tiempo, otro día, que no pasa nada. Indicador de dirección, indicador de posición de agujas. Me dice hacia dónde me va a enviar la aguja. Básicamente la señal me está diciendo lo mismo, el indicador de dirección y el indicador de agujas. Pero en el reglamento de circulación dice una cosa curiosa. En el indicador de dirección, si no indica la dirección, o sea, si está apagado o no indica la dirección hacia donde el tren tiene que ir, dice que el maquinista o la maquinista detendrán el tren y llamarán al puesto de mando o llamarán al GTC para informarle sobre ello. El indicador de posición de agujas dice que el maquinista o la maquinista detendrá el tren. No dice que avise a nadie. De hecho, al final tendrá que avisar a alguien, porque si no, no se va a quedar ahí todo el día. Pero sí que es verdad que el reglamento para unas cosas, para una señal, el indicador de dirección, te dice expresamente que llames y para el indicador de posición de agujas no te dice que llames. Más señales fijas indicadoras. La señal indicadora de salida. Esta se encuentra en talleres. Ya no es una señal un poco rara, porque aquí en Alicante no la tenemos y la desconocemos un poco. Y esta normalmente está en talleres en régimen tranviario, talleres naranjos, allí en Valencia. Yo he trabajado en Machado y no la he visto en Machado nunca, y a menos que la hayan puesto en los últimos años, y en Valencia Sud tampoco la conozco, así que tiene que ser una tranviaria. ¿Vale? Ahora después volveremos sobre ella, porque hay 2 o 3 señales que sí que voy a hablar después un poco de ellas. Indicador de vía. Esta es la que se pone en un poste o en cualquier sitio para indicar esta señal es de esta vía de aquí. ¿Vale? Esto se usa cuando hay 2 o 3 vías que van hacia una confluencia, pues la señal que veamos abierta, saber si es para nosotros que vamos en el tren y es esa señal o no. Indicador de paso a nivel. Las de siempre, verde intermitente, perdón, verde intermitente, rojo intermitente y apagado. Recordaros simplemente, estos indicadores de paso a nivel se encuentran en régimen ferroviario. La vía es nuestra. Tenemos preferencia de paso. Si está en rojo, si está en tal, nos pararemos delante del paso a nivel, reanudaremos la marcha con precaución y demás, pero no nos impide el paso, no nos van a dar nunca el rebase de un indicador de paso a nivel, aunque esté el aspa en rojo,
no se dan rebases. Te dirán, léete el reglamento otra vez, ese punto, porque de estas nosotros no damos rebases, ¿vale? Tenéis preferencia vosotros, con precaución, siempre. El piquete de entrevías, otra señal fija indicadora. Punto kilométrico y hectométrico. Esto simplemente para saber el punto kilométrico más o menos en el que os encontráis. También sirve para dar cierta información. En el punto kilométrico 3 hay un árbol caído encima de la vía. Pues yo ya no envío a la gente de vías y obras para quitar un árbol en línea 1, que es una línea muy larga. Lo envío directamente al punto kilométrico 3. ¿Vale? Los puntos kilométricos también sirven para establecer bloqueos por ocupación, delimitar el cantón. ¿Vale? Entre el punto kilométrico, concedo bloqueo por ocupación para el trabajo N3 entre el punto kilométrico 3 y el punto kilométrico 15, porque van a trabajar. ¿Vale? Marcas en el pavimento. Lo mismo, esto se usa en régimen tranviario. Régimen ferroviario normalmente tenemos balastro y ahí no se puede pintar nada en el pavimento, tendrán que estar con carteles, lo que nos indica aquí. Señales indicadoras para la tracción eléctrica. Estas señales, ¿vale? Que normalmente lo que me dicen es cuando pases por aquí deja deja el manipulador a cero, porque aquí no hay corriente eléctrica y entonces si estás chupando electricidad y estás pidiendo, a lo mejor se te apaga algún convertidor del tren, el aire acondicionado, cualquier cosa. Esta que es bajar el pantógrafo en un momento determinado y esta es la de subir el pantógrafo. ¿Ok? Y además tenemos otras señales indicadoras de tracción eléctrica, que es la de entrada y salida al taller. Estas iremos a ella también después porque vamos a explicarla también un poquito. Bueno, explicarla, vamos a incidir de nuevo sobre ella, porque como es un poquito rara, pues vamos a incidir de nuevo sobre ella. Y cartelones. Todas estas son señales fijas indicadoras, son todas ellas. Los cartelones pueden ser de muchas formas. Cartelón de silbar, cuando vayamos cerca de un paso a nivel o de un paso de peatones o esto. El paso a nivel, ¿vale? En esta ocasión, veis que tiene un aspa, eso es que es semiautomático, acordaos, ¿vale? Pregunta de examen. Pregunta de examen, paso a nivel, cartelón de paso a nivel, tal, no sé qué, no sé cuántos, con aspa, semiautomático. Sin aspa, no es automático, ¿vale? La famosa empieza zona de trabajos, como lo hemos puesto siempre, pues ahora he puesto la determina zona de trabajo para que no siempre sea la misma. Estas normalmente van siempre juntas. Empieza régimen tranviario, empieza marcha a la vista. ¿Vale? Luego si ponemos algún vídeo o algo lo veréis. Empieza régimen tranviario, veréis que van normalmente juntas. Finaliza régimen tranviario, finaliza marcha a la vista. Estas normalmente van juntas, ¿vale? Y además van con otra. Empieza régimen tranviario, empieza marcha a la vista, finaliza CTC y finaliza bloqueo automático. O sea, te salen todas juntas cuando entras a una zona tranviaria sin bloqueo automático, por ejemplo. Cuando entras a línea 4 en el bucle o cuando entras a línea 2 en goteta. Vas a ver todas estas señales. Más señales. Circuito de vía. Esto es una señal muy pequeña que es como una hoja, más o menos, que a veces está pegada en la pared para que cuando pasen por los maquinistas simplemente la vean. Y esto de circuito de vía sirve porque sabéis que en el bloqueo automático, el cantón del bloqueo automático, título 3, es o bien las señales de bloqueo, son las que delimitan un cantón, o si el sistema automático de protección de trenes lo permite, los circuitos de vía son los propios cantones. ¿Vale? Circuito de vía radia una información al ordenador del tren y el ordenador del tren la lee. Entonces te dicen, en el siguiente circuito de vía hay un tren, velocidad 0, no te va a dejar traccionar. El siguiente circuito de vía está vacío, te marca la velocidad que tengas de itinerario y entonces ya puedes avanzar con el tren, como si fuese una señal de bloqueo, pero con circuitos de vía. Y esta, por ejemplo, que es la de aguja, no, esta es la de corazón móvil. ¿Vale? Corazón móvil en zona de superficie, la de zonas bajo tierra es de color blanco y lo que aquí es blanco es negro. ¿Vale? Os pueden poner cualquiera de las dos. De hecho, yo en el examen lo pondría. Y además pondría la blanca, fondo blanco y esto negro, porque así la gente tiene más lío y no sabe muy bien lo que contestar. ¿Vale? Hay que liar un poco, si no.
Hemos acabado con las señales fijas indicadoras. Son todas estas. Y una pequeña imagen de cómo son. Señales fijas de limitación de velocidad, 4. Tenemos el anuncio de velocidad limitada, redondas. Esto, conduciendo el coche, no lo tenemos. Directamente tenemos la velocidad limitada. Aquí lo que te dicen es, cuidado, la siguiente señal tendremos que ir a 55 km por hora. Si vas a 30, puedes acelerar y si vas a 80, ve frenando. Las señales amarillas son temporales, las señales que no son amarillas son fijas, o sea, permanentes, perdón. Velocidad limitada, ya no es un círculo, es un rombo. La fin de velocidad limitada es un cuadrado. Y luego tenemos estas señales últimas, velocidad limitada entre las señales P y E. Obviamente las señales P y E de las que está hablando son en régimen tranviario sin bloqueo automático, porque son la previa y la de entrada a un enclavamiento tranviario, ¿vale? Y lo que te dice es que si tú cuando pasas por la señal P, la aguja, vamos a ver, cuando pasas por la señal P, la señal E, que es la que tiene la flecha, indica un destino al que tú no vas a ir, tienes que ir a la velocidad más pequeña, 20 km por hora. Porque cuando te acerques a la señal estará primero para ir a la desviada, luego se pondrá a la recta porque la aguja ya habrá girado, ya habrá puesto a la recta. Por si vas a 40 km por hora, tendrás que parar delante de la señal E porque no le habrá dado tiempo a la aguja a moverse. Y está ideado simplemente para eso, para que le dé tiempo a la aguja a moverse sin tener que detener el tren. Si ves que el destino no está hacia donde tú tienes que ir, vas a 20. Vas a 20, le das tiempo a las agujas, a moverse las agujas correctamente para indicar el destino al que tú tienes que ir, y entonces la flecha de la señal E indicará ya hacia tu destino y podrás pasar sin ningún problema. La idea es simplemente no detener el tren delante de la señal E. No es más. Esas son las señales de limitación de velocidad, no hay más. Luego incidiremos un poco en ellas. También vamos a explicar un par de cosas de ellas, pero va a ser muy rápido hoy. Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Sí, es la página de después. Señales portátiles. Las señales portátiles son las que se pueden hacer en cualquier sitio prácticamente y tenemos 5, creo recordar que eran. Señal de tren dispuesto. Tenemos, por ejemplo, un control de UCIs que te detienen el tren, tienen que entrar dentro, tienen que salir fuera, tienen que poner multas, tienen problema con un viajero, entra a seguridad, lo saca fuera, no quiere salir, hay que llamar a la policía y el tren ahí parado. Cuando termina la revisión de los UCIs, se acerca al UCI donde lo pueda ver el maquinista o la maquinista, movimiento con el brazo y el maquinista ya puede moverse. El maquinista ya sabe que han acabado las operaciones en el tren, cierra puertas y se va. Y ese movimiento con el brazo puede además estar acompañado de un silbato. ¿Vale? Antes llevaban silbatos los jefes de estación, algunos UCIs y estas cosas, hoy ya está eso bastante en desuso. La señal de precaución a mano es amarilla, o bien un banderín, o bien una luz cuando es de noche. Señal de parada a mano, banderín si es de día, brazos en cruz y una luz roja si es de noche. Los brazos en cruz es porque cualquiera de nosotros puede estar al lado de la vía a ver que ocurre un problema y podemos ir corriendo a detener el tren. No vas a ir a la estación a coger un banderín rojo o una luz roja. Te vas a detener el tren porque hay un problema, hay un coche, hay una colisión de coches, hay un árbol que ha caído en la vía, tú te acercas corriendo para parar el tren. ¿Vale? No te hace falta ninguna señal, no te falta ningún color ni ningún banderín, la propia postura. Tenemos la señal portátil de protección de trabajos, amarillo si es de día, rojo si es de noche. Y luego tenemos la señal de peligro por trabajos. Esta es la que se usa simplemente en régimen tranviario porque hay algunos tramos de régimen tranviario que son compartidos con ambulancias, bomberos, policía y demás. Y ellos, como no conocen nuestra señalización del reglamento de circulación, tenemos que usar las del reglamento de circulación vial suyo, que todos más o menos conocemos. ¿Vale?
Señales de los trenes. Ya estamos en las señales de los trenes. Ya vamos acabando. Luminosas. Aquí no incluye las acústicas porque habéis visto que con el silbato, por ejemplo, los USIs y demás agentes pueden hacer señales en los trenes, como el de marcha en tren. ¿Vale? Tren dispuesto, perdón. Señales en los trenes, hablamos de luminosas. Y esto es lo que dice el reglamento de circulación. ¿Vale? Nos dice que por cabeza son como los coches, tienen una luz blanca y una luz larga, las cortas y las largas. Que por detrás tienen unas luces rojas de posición, como los coches. Y en los laterales tienen varias clases de luces. Dependiendo del sistema de protección automática que lleven los trenes, pueden tener una luz a cada lado de las cabinas o dos luces a cada lado de la cabina, encima de la otra. Una azul y otra roja, ¿vale? O pueden tener un azul solo o una roja sola, o pueden tener las dos, ¿vale? Hay una azul en cada lado de la cabina, que son dos, y en la otra cabina otras dos, que son cuatro, y rojas también, pueden haber dos, una en cada lado de la cabina y en la otra cabina también son cuatro, ¿vale? Esas son, si un tren, por ejemplo, está en el sistema de protección automática del tren, es el ATO, por ejemplo, si se estropea el ATO, tiene que anularlo, porque si se estropea el ATO, lo más restrictivo para el tren es que te frene. Entonces, con el tren frenado no puedes trabajar. Anulas el ATO y entonces se conecta a otro sistema de protección automática del tren. Pero la desconexión del ATO provoca que las luces exteriores azules se enciendan, ¿vale? Son como luces como la de los policías, lo de los coches de policías que alumbran muchísimo. Entonces, los trenes que se cruzan contigo o cuando tú llegas a una estación, los que trabajan allí, el jefe de estación, el jefe de circulación, los demás maquinistas, ven que ese tren va sin ese sistema de protección automática de trenes. Lo lleva anulado, ¿vale? El ATO y el ATP es el azul y si anulamos el FAP en Valencia tiene un sistema de protección que es el FAP, es el color rojo, ¿vale? Eso nos lo preguntan qué sistema de protección automática es. Si se anula un sistema de protección automática para dar a entender a los demás que se ha anulado ese sistema de protección, se encienden las luces, ¿vale? Dos por cada parte de la cabina. Además, te dice que los trenes formados por máquinas o vagonetas automóviles, es decir, nosotros tenemos una unidad tren que tiene todas esas luces, pero ahora le vamos a acoplar detrás una unidad, un vagón para que lleve viajeros o lo que sea, pero que no lleva cabina de conducción, ni nada por el estilo, ni lleva motores, ni lleva nada. Es un remolcado. ¿Qué tiene que tener ese remolcado? Pues por cabeza, alumbrado de luz el corto alcance con luces blancas, ¿vale? Y eso lo tiene porque no tiene que ser solo un remolcado, perdona, que a lo mejor me he excedido. Puede ser un tren de trabajos, puede ser una bateadora, un tren que salga por la noche a trabajar en la vía y que no sirva simplemente para llevar viajeros. Por cola, ¿qué tiene que llevar? Pues lo mismo, una o dos luces rojas. Pero además, esas luces rojas, como pueden llevar acoplados tolvas y pueden llevar acoplados otra clase de maquinaria y otra clase de vagones, esos vagones por cola tienen que tener una luz que será... Mira, voy a aprovechar estas cosas. Por detrás, cualquier tren que venga por detrás, lo va a ver de nuevo. Y si esto es el cuerpo del tren, va a estar fuera del tren. Entonces, el de atrás lo verá rojo. ¿Y el maquinista cómo lo verá? Blanco. ¿Vale? Lo verá blanco por si se le... Porque en todo momento ha de estar mirando que tiene los enganches bien. No pierdo un tren. ¿Vale? Entonces va a tener una luz blanca siempre mirándolo, ¿vale? Para que el maquinista tenga control de que verdaderamente lleva, no se le ha desenganchado una tolva que puede llevar toneladas de balastro y cosas de estas, ¿vale? Y hacia atrás siempre la luz roja. Luz roja hacia atrás, luz blanca hacia adelante, eso es lo que significa. Como hay muchas clases de unidades, que pueden haber tolvas, que pueden haber bateadoras, que pueden ver no sé qué, no sé cuántos, la última frase, el último párrafo simplemente te dice que lo que no tenga, pues ya se mirará cómo ponerlo, ¿vale?
Esto es lo que os quería comentar, lo de las luces rojas y blancas. Como veis, este coche, esta parte de aquí sobresale y esta parte de aquí sobresale. Puede tener la luz roja hacia atrás y la luz blanca mirando al conductor del coche. ¿Vale? Más cositas. ¿Qué pasa si se avería el alumbrado? Las luces de delante, las luces de atrás. Pues por cola, el puesto de mando podrá autorizar la circulación de un tren con la señalización incompleta por cola, o sea, incluso apagada, hasta donde existan medios para normalizar su situación. ¿Por qué por cola permite hacer eso? Primero, porque el tren va a funcionar, si el tren va por bloqueo automático, la señal de detrás protege el tren. No va a venir un tren por detrás a toda pastilla y va a darle un golpe. Si está en bloqueo por PRS, porque hay un fallo de las señales, no va a venir ningún tren por detrás, porque hasta que el tren haya salido de la zona del PRS que se le ha concedido el PRS de una señal o de varias señales, hasta que el tren no salga de allí, no va a entrar otro tren. No se le va a autorizar el rebase de señal a otro tren para entrar en ese cantón. Por tanto, la señalización detrás, las luces rojas, tampoco las acaba de necesitar. ¿Vale? Y si es un bloqueo por ocupación, obviamente, hasta que no desocupe el cantón, hasta que no desbloquee el cantón, tampoco va a entrar ningún tren. Entonces, que en principio las luces de cola, bueno, pues podemos alargar un poco más la vida del tren para apartarlo hasta donde podemos. Y en régimen tranviario sin bloqueo automático, como va en marcha a la vista, en principio no debería haber problema tampoco. Es como un coche que te encuentras por la carretera que se le han estropeado las luces de detrás, que es un incordio, pero bueno, no tiene por qué provocar un accidente. ¿Qué pasa si se estropean por cabeza? Porque eso ya es un problema, porque por cabeza nos vamos a encontrar con pasos a nivel, con pasos de personas, con la llegada a los andenes, personas que cruzan de un andén a otro y demás, y eso puede haber más lío, ¿vale? Entonces, por cabeza, ¿cuándo vamos a tener restricciones? Pues cuando sea de noche, obviamente cuando no haya luz. Cuando no hay luz, cuando es de noche, cuando se circula por túneles que no estén iluminados, que sean de más de 300 metros de largo. Y cuando por circunstancias atmosféricas, una lluvia fuerte, niebla o lo que sea, no se pueda ver a más de 200 metros de distancia. Entonces es cuando actuaremos. ¿Y cómo actuaremos? Pues cuando la falta afecte a las luces de largo alcance, haremos como el coche, iremos con las de corto alcance. ¿Qué haremos? Reducir la velocidad en cuanto a la visibilidad podamos tener de la vía y ya está. ¿Qué pasa cuando las que están estropeadas son las de corto alcance? Nada, voy a funcionar con las de largo alcance. ¿Hasta ahí? Marcha a la vista. El problema con las luces es que no tiene que ver con el bloqueo, tiene que ver con que la gente se te cruce. No tiene que ver con que tengas un tren delante. Porque si tienes un tren delante, ya tienes la señal en rojo, no hay problema. El problema es que te puedes encontrar un perro en mitad de la vía. Pueden haber tirado un piano, que sobraba una casa y lo han cambiado y han tirado el piano en mitad de la vía. Pueden haber puesto un carro de Mercadona. Puedes llegar a un andén y la gente decir, ostras, que el tren para en el otro andén, voy a cruzar antes de que llegue el tren. Y a lo mejor no da. Si no llevas luces, a lo mejor no controlan bien la distancia y estas cosas. Es un problema no llevar luces delante, es como un coche, no llevar luces delante. Sí, te daría más o menos igual. Pero vamos, que no puedes porque te dice que no puedes. ¿Vale? Esto, cuando se estropea uno de los dos focos, ¿vale? Si se estropea el largo, voy a utilizar el corto. Si se estropea el corto, pues utilizo el largo. Sin más problemas que las restricciones de velocidad que pueda tener. Ahora, cuando se me estropea todo, cuando tengo luces delante, tendré que tener unas ciertas limitaciones. Pues me dice que será máquina inútil. Esto significa que en cuanto pueda, bajaremos a las personas a los viajeros del tren y demás, porque se considera un peligro. Puede tener un choque con un coche o puede tener un choque con un camión. Por tanto, máquina inútil. Entramos de vía única antes de declararlo máquina inútil, que hacia un sentido sí que puede ser máquina útil, pero ¿y si la cabina de atrás sí que van las luces? Pues vamos a intentar apartarlo desde la cabina de atrás, haciéndolo retroceder, ¿vale?
Retroceso normal, con permiso del puesto de mando, deteniendo los trenes en las señales anteriores, todo el rollo este. ¿Vale? Lo segundo, excepcionalmente, si está muy cerca de una estación, un apeadero, si está muy cerca de algún sitio que está a la vista, ¿vale? Es que estoy entre Terra Mítica y Benidorm, pero es que estoy a 100 metros de Benidorm. O sea, es que veo ya el apeadero. No te voy a hacer retroceder. Te diré, vale, pues con la precaución, a paso de persona, tal, con las precauciones que sean, hasta el estacionamiento en Benidorm, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí ya es inútil, ya no se mueve más. Eso entramos de vía única. Entramos de vía única porque, como hay cruces con otros trenes, tendremos que ir con cuidado con hacia dónde lo lanzamos, sin luces delante. Entramos de vía doble, podrá continuar la marcha circulando a paso de persona. Es lo que te dice. ¿Vale? Será máquina inútil. Bajaremos a los viajeros cuando podamos. ¿Vale? A ser posible en el siguiente apeadero, para que los recoja el siguiente tren. Pero el tren en sí mismo puede ir a marcha de persona, ¿vale? En este caso a paso de persona, hasta que podamos retirarlo a un sitio que nos sea más conveniente, sin viajeros, pero podremos retirarlo. Y luego nos dice que en régimen tranviario, como es marcha a la vista y demás, pues el maquinista simplemente continuará la marcha circulando hasta donde sea posible retirarlo. Y en tramos subterráneos bastante iluminados, como puede ser, por ejemplo, esta habitación, que es bastante iluminada, pues el tren podrá continuar también la marcha hasta que pueda ser retirado. ¿Vale? Porque la visibilidad de donde está lo permite. Señales acústicas. 3 clases de señales acústicas, maravillosas. Señal acústica de atención, un silbido de toque de campana sostenido. Señal acústica de marcha atrás, 2 toques de campana sostenido, silbidos sostenidos. Y la señal acústica de alarma, silbidos o toques de campana cortos realizados de manera reiterada. ¿Qué pasa cuando se inutiliza el silbato? Porque está muy bien, cuando todo funciona está muy bien, pero ¿qué pasa cuando se estropea? Cuando se estropea, tren inútil para el servicio. Es decir, volveremos a hacer lo mismo. Llegaremos hasta un apeadero, llegaremos hasta una parada, bajaremos a la gente allí, ya lo recogerá el siguiente tren que sea, porque ese tren no puede circular en condiciones de seguridad. ¿Vale? Circulará con marcha a la vista y sin exceder los 10 km por hora en pasos a nivel y demás. Lo típico, siempre que hay un problema, marcha a la vista y cuando llegamos a pasos a nivel y cosas y lugares más conflictivos, 10 km por hora. Semáforos viales, los últimos, 7 clases de señales. Semáforos viales los vamos a encontrar en régimen tranviario y en régimen tranviario con bloqueo automático. Son estas. Con bloqueo automático, régimen tranviario sin bloqueo automático y régimen tranviario con bloqueo automático. ¿Vale? Regulan el paso de peatones y de vehículos. Por eso las vamos a encontrar en régimen tranviario con bloqueo automático. Dentro, por ejemplo, de Campello o lo que es Creueta. ¿Vale? Son estas. Horizontal permite el paso, horizontal girada es que te vas hacia la otra vía y en horizontal, perdón, y en horizontal no permite el paso. Los peatones lo tendrán en verde, por ejemplo, y tú lo tendrás en horizontal, no podrás pasar. Otra señalización vial que tenemos para los trenes es la señal de prioridad semafórica. Y estas son las 2 únicas señales que tenemos. Y funciona de la siguiente manera. Tenemos un semáforo vial en horizontal. Llega el tren, para delante de él. Se enciende el triángulo. Se enciende el triángulo es que ha detectado que hay un tren. Después el triángulo parpadea. Parpadea el triángulo 6 veces, se apaga el triángulo, se quita el horizontal y se pone en vertical como que puedes pasar. Esa es la secuencia de estas señales. ¿Vale? No tiene tampoco... Y estas son régimen tranviario, tanto sin bloqueo automático como con bloqueo automático. Y ahora una pequeña explicación aquí de 4 o 5 cositas para entrar. Bueno, para terminar, vamos. Señales distintas en un mismo lugar y señales apagadas son indicación dudosa. Lo de siempre, cuando un maquinista encuentre en un mismo lugar varias señales, si sus órdenes son compatibles, las obedecerá todas.
Si son contradictorias, se atenderá a la más restrictiva. Simplemente. ¿Vale? Estamos en un régimen tranviario con bloqueo automático. Estamos en la estación de Crehueta, por ejemplo, hacia Benidorm. Tenemos una señal de bloqueo automático en verde que nos permite el paso vía libre, pero tenemos los peatones que pueden pasar. Tendremos entonces la de peatones, la vial, la tendremos en horizontal, la más restrictiva en horizontal. No pasaremos. Cuando dejen de pasar los peatones, se me ponga en vertical, tendré los pasos de peatones en vertical para mí bien y en verde para mí bien, las obedeceré ambas. ¿Ok? Detención de un tren, y esto es en artículo, esto está en el título 3, este último artículo, ¿vale? Que os pongo ahora. Detención del tren al paso por una señal fija fundamental. Lo que viene a decir es, un tren lo tiene todo estupendo, maravilloso y fantástico, o eso cree el maquinista, pasa por una señal fija fundamental y te frena el tren, el sistema automático del tren frena, tiene que detener el tren si no se ha detenido por el sistema automático del tren y tiene que llamar al GTC para preguntarle cómo está o qué ha pasado, porque a lo mejor no se ha dado cuenta y se la ha pasado en rojo. O a lo mejor ha venido un tren desde la otra estación, se le ha pasado el otro tren desde la otra estación y es eso lo que ha provocado su frenado. ¿Vale? Parará, si no lo ha hecho ya el sistema de protección automática del tren, y llamará por teléfono, ¿vale? Al GTC para que le informe. Y en caso necesario, que le autorice a continuar, sin problemas. Y dará igual el aspecto de la señal por la que haya pasado o si la ha rebasado completamente o no. ¿Vale? Dará igual el aspecto de la señal, lo dicen, porque el maquinista a lo mejor o la maquinista puede estar muy seguro de habérsela pasado, de haber pasado por la señal en amarillo o en verde, pues no ha sido así. Puede haberse equivocado, ¿vale? Porque cuando pasas al día 300 veces por delante de señales, pues al que no pasa 300 veces al día por delante de señales no le pasa. Pero el que después pasa 300 veces al día, 365 días al año por señales, pues alguna vez le puede pasar. Vamos a ver la señal azul, que es lo que habíamos comentado antes. Vale. El modo ATO, el modo ATP son sistemas de protección automática del tren. Sabéis que los sistemas de protección automática del tren están en la vía y en el tren, ¿vale? En los dos sitios. Siempre lo preguntan. Bueno, siempre lo preguntan. Muchas veces lo preguntan. Vale. Pues si tenemos un tren que no circula en estos sistemas de protección automática del tren, si no circula en modo ATO o ATP, delante de una señal azul es como si la tuviese en rojo. Para delante de ella y ya está. Si circula en modo ATO o ATP, cuando llegue delante de la señal azul es como si la tuviese en verde. Pues pasa. Tan sencillo como eso. Y ahora la última frase, que es la que llega un poco ya a la que llega un poco de lío. Un tren circulando en modo ATO o ATP, correctamente circulando, tiene la señal azul y la pasa, como si fuese verde. La pasa. Y una vez pasada, de pronto le frena el tren. Da igual, ¿no? Le frena el tren. ¿Qué tiene que hacer el maquinista cuando te frena el tren al paso por una señal fija fundamental? Llamar al GTC. Pues te está diciendo exactamente lo mismo. Has pasado por una señal que te permitía el paso, pero te ha frenado el tren. Pues lo del artículo anterior que hemos visto, llamaré al GTC. No te está diciendo nada, nada que no te hayan dicho. ¿Vale? Yo sé que es un poco de lío, porque la gente se hace un lío diciendo cómo va a frenar y tal y cual. Se refiere exactamente a eso. ¿Vale? Puede haber una interrupción de corriente eléctrica, lo que sea, que te frene el tren, pues llamas. Que no cuesta, si total, ya estás ahí parado. Más señales, señales indicadoras de salida, estas son chulísimas. Están en talleres tranviarios, ¿vale? Y son muy divertidas, porque lo que te dicen es simplemente cómo está la señal de salida. Y la señal de salida está tan lejos que no la ves. Te informa simplemente de eso, ¿vale? Cuando no es visible la señal de salida, no interviene en el bloqueo, porque no es una señal de bloqueo. Puedes pasar por ella. Si delante no tienes ningún tren ni nada, puedes pasar por ella. Y no requiere rebase,
de señal, porque como no interviene el bloqueo, tampoco necesitas rebasar la señal aunque esté apagada. Lo que te dice apagada es que la señal de salida no te permite el paso, pero como la señal de salida está a 500 metros, por ejemplo, tú puedes ir acercándote hasta la señal de salida. Cuando llegues a la señal de salida, si no te permite el paso, pues paras delante de la señal de salida y ya está. ¿Que está encendida? Pues te dice que la señal de salida te permite el paso, pero sigue estando a 500 metros y no la ves. Te vas acercando hasta la señal de salida y cuando llegues a ella, si te permite el paso, pues pasas. Te está diciendo simplemente eso. En ambos casos, incluso te permite el paso. ¿Vale? Es una señal muy rara, pero es una señal tampoco es muy... Señal indicadora de tensión del taller. Esta también es rara, porque hay que cogerla con pinzas. Aquí en Alicante estas señales no existían y nos ha pillado así un poco a traspiés, que lo hemos tenido que leer un par de veces, o 3. ¿Vale? Tenemos señal rojo y señal en blanco. Y además, no es la misma señal, no es el mismo color de señal si estás en un lado viéndola como si estás en otro. ¿Vale? Si estás dentro del taller y la señal está en rojo, desde fuera del taller la señal está en blanco. Y al revés, si estás dentro del taller y ves la señal en blanco, el que está fuera del taller ve la señal en rojo. ¿Vale? ¿Qué significa? Si estás fuera del taller y ves la señal en rojo, dentro del taller la ves en blanco, significa que no hay tensión de catenaria. Por tanto, los trenes no pueden ni entrar ni salir. Si estás dentro del taller y la ves en rojo y estás fuera del taller, la ves en blanco, significa que hay tensión de catenaria y entonces sí pueden los trenes entrar y salir dentro del taller. ¿Vale? Seguimos. ¿Os he dormido ya? Vale. Indicación de señales fijas de instalación de señales fijas de limitación de velocidad. Esto es muy sencillo. Tienes unas limitaciones de velocidad y te dice, tú quieres poner una limitación más porque hace falta. Pues si la limitación es más restrictiva que las señales de velocidad que había en ese momento, tienes que poner señales de anuncio y señales de la velocidad limitada. Es decir, tienes que poner las circulares y tienes que poner la nueva velocidad. Tienes que anunciar que tienes una limitación de velocidad por abajo. ¿Que la nueva velocidad es más elevada de la que teníamos? No te hace falta anunciarla, simplemente la pones. ¿Vale? Esto es lo que te dice este artículo. Si vas a 70 y vas a pasar a 55, tienes que anunciarla. Y el anuncio es con la circular. Si vas a 55 y vas a pasar a 70, no te hace falta anunciarla, la pones directamente. ¿Ok? Y en régimen tranviario la pones directamente porque vas marcha a la vista y como vas marcha a la vista, te la comes cuando te la encuentres. ¿Vale? Simplemente da igual que sea para más o para menos velocidad. Régimen tranviario es así, es maravilloso. Cuando las instalan, ¿cuándo las instalan? ¿Cómo las instalan? ¿Y cómo se informa que se instalan? Vale, pues hay dos formas, como siempre suelen haber dos formas. Primera, por consigna. Estamos a día 10. Imaginemos que hay unas obras en la Marina y van a poner una limitación en la Marina de 10 kilómetros por hora solamente. Todos los trenes que pasen por allí a 10 kilómetros por hora. Y esas obras se van a hacer el día 20. Del día 10 al día 20 da tiempo a sacar un documento, la consigna, que llegue a talleres y lo firmen todos los maquinistas y todo el personal interesado para decir, cuidado, el día 10, el día 20, ustedes tendrán que ir a 10 kilómetros por hora cuando entren en la Marina. Entonces da tiempo a sacar una consigna. ¿Qué pasa cuando no da tiempo a sacar una consigna? Es decir, tengo un trabajo esta noche, se les ha liado mogollón y para el día 11 tienen que ir a 10 kilómetros por hora por la Marina. Y son las 2 y son las 4 de la mañana que no me lo han dicho. Pues obviamente no da tiempo a sacar una consigna, entre otras cosas, porque no hay nadie. Porque los maquinistas ya están entrando. Tendré que informarles de alguna forma. Pues el puesto de mando primero autorizará la instalación de las señales
cuando sea conveniente, es decir, cuando no pase ningún tren, ¿vale? Si es a las 4 de la mañana, no pasa nada, no pasa ningún tren. Si es a las 6 de la tarde, detendré la circulación de los trenes por el tramo, se instalarán las señales y una vez informados los maquinistas o las maquinistas de los trenes, entonces los dejaré pasar, ¿vale? ¿Cómo informo a los maquinistas? Como siempre, el puesto de mando tomará las medidas necesarias para que nadie pase por ahí sin ser informado. Como siempre, por comunicación telefónica. Llamo. Oye, tren 1062, vas a pasar por Terra Mítica. Pues que sepas que ahí se ha instalado tal cosa, una limitación a 10 kilómetros por hora. Y la acaban de instalar ahora, por eso te llamo por teléfono. O mediante voy, tren a tren, ¿vale? Puedo llamar a Talleres y decirle, oye, dile a la gente que va a trabajar hoy que cuando vayan a la Marina tendrán que ir a 10 kilómetros por hora. Y Talleres les da primero la orden, hasta si no están instaladas, les da la orden y les informa, te ordeno ir 10 kilómetros por hora en la estación de la Marina. Si ya están instaladas, no te doy la orden de ir a 10, simplemente te digo, te informo que vas a encontrarte un cartel que te dice una limitación de velocidad que te dirá 10 kilómetros por hora. ¿Vale? Modo ATO. Ya hemos hablado de modo ZATO o ATP, no sé qué, no sé cuántos. El modo ATO es una conducción automática. El tren, el ordenador del tren, es el que se encarga de conducir el tren. Si no le entras informáticamente que hay una limitación de 15 kilómetros por hora, de 10 kilómetros por hora, el ordenador del tren lo hará como siempre. Si va a 50, irá a 50. Se lo llevará todo por delante. Entonces, cuando haya una limitación de velocidad y el tren funcione con ATO, en esa zona tendrá que desconectarlo. Se le encenderán las luces azules y tendrá que ir a 10 kilómetros por hora de manera manual el maquinista. Se le comunica igual al maquinista, por consigna, por llamada de teléfono o por VoIP, dependiendo del tiempo que hayamos tenido desde que ocurre la incidencia o desde que se prevea la incidencia. Lo mismo, el maquinista cuando llegue allí desactiva el ATP, el ATO, para que no sea el tren el que lleve las velocidades y hará la conducción en Valencia en el túnel, en el tramo del túnel. Sí, todo el tramo del túnel hay ATO. Sí, los últimos años lo hicieron así. Trabajos compatibles y trabajos en RT. Vamos a hablar de la señal portátil de protección de trabajos. Muy sencilla. Sí, claro. Trabajos compatibles con la circulación y trabajos en régimen tranviario. Simplemente la señal a 300 metros del punto donde están los trabajos. Donde se empiezan y donde acaban. ¿Vale? En ambos sentidos. Se tendrá que poner los cartelones de día. ¿Vale? Lucecita amarilla. Pam, pam, pam. De noche, roja. A 100. ¿A 100? Pero a ver, vale, sí, tengo que procesar. Vale, procesar es, tienes una luz amarilla si es de día y si es de noche han pensado que rojo a destellos se ve más. Simplemente. Es la misma señal. Indica lo mismo, simplemente de día la quieren amarillo y por la noche rojo a destellos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay trabajos compatibles de noche? Trabajos compatibles de noche, sí, pero no se hacen con esta señalización. Los trabajos compatibles de noche con la circulación. Porque claro, ahora en invierno. Vale, los trabajos compatibles con la circulación por la noche suelen ser con bloqueo o por ocupación. Vale. Porque la circulación con la que es compatible es con el tren de trabajo que está realizando el trabajo. ¿Vale? Si hubiese un tren, no. Los trabajos compatibles con la circulación por la noche serían en intervalo no comercial. Serían estos. ¿Vale? Si hay circulación en el trabajo es con bloqueo por ocupación. Es trabajo con bloqueo por ocupación. ¿Vale? Es como decir, los trabajos compatibles con la circulación se convierten en trabajos en intervalo no comercial con la misma señalización. Y de noche es rojo. Y de noche es rojo. De día y 100 es de noche. ¿Vale?
y lo único, en vía única se instala en el lateral de la vía y si estás en una vía doble se instala en el medio entre las dos vías. Y con esto hemos terminado. Con esto hemos terminado el título 2. Bueno, yo. ¿Vale? ¿Nadie más quiere morirse un poco? Compartir, dejar de compartir. Y bueno, vamos a hacer ya test y estas cosas. Vale, pues lo digo por la gente, lo digo por los que estén. Vale, vamos a empezar a jugar a psicotécnicos. Entonces se acaba la clase ya por aquí. ¿Vale? Gracias, Chimo. Hasta la próxima. Vale. ¿Perdona? Es la puerta que es justo al lado de la puerta de entrada. La puerta de entrada por donde has entrado es la primera puerta. ¿Vale? Bueno, para los que quedáis por aquí, contaros. Sí. Para los que quedáis por aquí, volver a repetiros lo de siempre. Quedan 3 semanas para los psicotécnicos, todos estáis atacados, van a hacer una criba. Cuanto más miedo tengáis, peor se os va a dar. Y tenéis que ir tranquilos. Pegaros ahora una atraganta a hacer ejercicios psicotécnicos no os va a servir de nada. Porque entonces ese espacio que ya teníais ahí del cerebro ocupándolo con el reglamento de circulación, se os va a ir borrando esa información y el examen de circulación está ahí al cabo de un mes, a la vuelta de la esquina. Entonces, hacer ejercicios, 15 minutos, media hora, un ejercicio completo, 2 ejercicios a lo sumo, ir practicando cada día para tener entrenado y engrasado el cerebro, es lo mejor que podéis hacer. Y no perdáis de vista el título 3 del reglamento de circulación, que es el que más preguntas va a contener el examen de la OPE. Y hasta aquí podremos pasar algunos de los ejercicios que hagamos hoy por Telegram, lo pasaremos al grupo. Otros ejercicios no los podemos pasar y entonces pues los vamos a hacer aquí y ya está. Como siempre colgaremos la clase que ha sido grabada y la compartiremos. Y muchas gracias por asistir y al que no vaya a ver, mucha suerte para todos y feliz año nuevo al que no le haya dado yo al que no le haya felicitado yo el año nuevo. ¿Vale? Vamos a salir como hacemos todas